¿Está realmente, con datos en la mano, infrafinanciada Cataluña? ¿Cuál es la comunidad autónoma que más aporta al régimen general? ¿Cuánto aporta realmente Cataluña y Madrid? ¿Cuál es la comunidad autónoma más perjudicada con el actual régimen? Te cuento en los próximos minutos la intrahistoria de estas preguntas trascendentes. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. El tan traído y llevado, y siempre polémico, asunto de la financiación de las comunidades autónomas, los agravios comparativos entre territorios, las particularidades de cada una de las regiones, la capitalidad o superpoblación de Madrid frente a la despoblación, por ejemplo, de Castilla y León o Castilla-La Mancha, la insularidad de Canarias y Baleares frente a la aportación desmesurada de Murcia o de Valencia frente al resto, o el hecho diferencial siempre escasamente definido de Cataluña. Un asunto muy discutido, pero que siempre se ha resuelto de manera más o menos ordenada en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, es decir, con un acuerdo conjunto de aproximación al menos y encaminado hacia la solidaridad. De hecho, el actual sistema, la actual forma de reparto y financiación autonómica, fue pactada y sellada por todas las comunidades autónomas cuando un tal José Luis Rodríguez Zapatero era presidente del Gobierno de España y un tal José Montilla, presidente de la Generalitat. Pero todo ello forma parte del pasado en esta materia. Lo que se propone ahora es algo bien distinto, lo nunca visto hasta ahora, lo que ha pactado el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña, lo pactado por Sánchez y su socio independentista, supone romper con el actual sistema y que un territorio, en este caso Cataluña, se salga del régimen general y que se intente llevar a cabo un nuevo sistema. Una financiación singular, distinta, dijo la ministra y vicepresidenta María Jesús Montero. Distinta para Cataluña, le llaman desde el gobierno. Un modelo que significa que el Ejecutivo de Cataluña disponga de la llave de la financiación, recaude de 100% de los impuestos y luego negocie con el Estado un cupo que llaman de solidaridad, pero que está condicionado por otra cosa que han venido a llamar principio de ordinalidad. Es decir, con la financiación lo que se estime oportuno y conveniente y luego negociar con el Estado siempre y cuando el resto de comunidades autónomas tengan una financiación y una política fiscal como la de Cataluña. Este asunto, dicen desde algunos sectores del Partido Socialista, puede provocar lo que no han provocado otros grandes escándalos como el de los indultos o el de la amnistía, y que algunas fisuras internas en el PSOE ya han comenzado a aparecer. Con el dinero hemos topado. De hecho, dos de los varones históricos del partido, Javier Lambán y Emiliano García Paje, ya lo han dicho públicamente. Pero al margen de esta disputa política, que ha sido, es y será de primer grado, detengámonos en los datos. Y en el último estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, este estudio desmiente el argumento de Esquerra Republicana de que Cataluña esté infrafinanciada. En concreto, según los datos que emplean de liquidación de la financiación autonómica y correspondientes al ejercicio 2022, que es el último ejercicio de datos publicados por el Ministerio de Hacienda, las comunidades autónomas más infrafinanciadas serían, y por este orden, la región de Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. El informe asegura que en el actual sistema de financiación, si se ajusta por habitante, el índice catalán se sitúa
ligeramente por encima de la media, concretamente en un 0,9%, es decir, sobrefinanciada casi en un 1%. Según reza el acuerdo que firmaron PSC y Esquerra para la investidura de Illa como presidente de la Generalitat, Cataluña aporta al sistema de financiación más de lo que recibe, debido a un mayor nivel de renta y consumo que otros territorios, por lo que para ellos, y así lo dice el acuerdo, no se corresponde a un modelo de solidaridad entre territorios. Argumentando este motivo, Esquerra solicitó al gobierno que la solidaridad, clave del sistema de financiación, esté limitado por algo que han ideado, llamado principio de ordinalidad, basado en la capacidad fiscal de cada territorio. En concreto, en el acuerdo firmado por ambas formaciones, dice que las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante deben mantener el mismo orden que la escala que reciben. Pues incluso con este argumento, y según los cálculos realizados por FEDEA, si la base de la financiación efectiva por habitante tiene un índice de base 100, en el año 2022 Cataluña registró un índice de 100,9, es decir, por encima de la media. En cambio, la región de Murcia obtuvo 90,8 puntos, Valencia 91,8. En el caso de Andalucía, el índice que registró en base a la liquidación de 2022 fue del 94,6 y Castilla-La Mancha del 94,9. La Hacienda catalana aportó en el ejercicio 2022, según este estudio de FEDEA, unos 23.400 millones de euros por IRPF, IVA e impuestos especiales. Unos 23.400 millones de euros que, sumados a otros impuestos cedidos, el monto unificado asciende a 28.000 millones, según el estudio de FEDEA. Además, contribuyó con otros 1.300 al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Esenciales. Tal y como explican desde este organismo, las únicas regiones que aportan, por tanto, al sistema de financiación autonómico son la propia Cataluña, la Comunidad de Madrid y las Islas Baleares. En concreto, el sistema de financiación aportó a las comunidades autónomas un total de 24.000 millones por encima de sus ingresos tributarios, de los cuales 14.000 provinieron del Estado y 10.000 millones los pusieron las propias comunidades autónomas con una renta per cápita más alta. Las aportaciones en nivelación suponen en torno al 7% de los ingresos tributarios autonómicos de Baleares y de Cataluña y un 25% en el caso de Madrid. Atando cabos, Juan de Colmenero. Sobre este y otros temas, esta es la fotografía sonora de la intensa semana política. Una hoja de ruta de 31 medidas que se van a ir implementando en los 3 años que tenemos por delante de la legislatura y que fortalecerá y hará más limpia nuestra democracia y que también hará un ecosistema más transparente en los medios de comunicación. Y se aborda por primera vez en la historia de nuestro país la necesidad de hacer política mediática, algo que ningún gobierno anterior había abordado de frente y que la nueva Ley Europea de Libertad de Prensa nos brinda la oportunidad de hacer. Plan de degeneración. La verdad es que resulta llamativo que Sánchez impulse ese plan coincidiendo con investigaciones judiciales contra su gobierno, contra su partido y contra su familia. Sánchez no es quien para repartir licencias de medios de comunicación ni carnés de periodista en función de lo que escriban o digan sobre su persona, su gobierno o su entorno. Sí, hoy hemos visto tantas veces decir que va a agotar la legislatura que le encuentro francamente preocupado, no al señor Sánchez, que también, sino a todos sus ministros, ¿no? Hoy la idea de los fontaneros de Moncloa es que decir que la legislatura se va a agotar después del sonrojo que ha pasado ayer el gobierno perdiendo la votación número 35 en el Congreso, donde el gobierno acredita lo que sabíamos desde el principio, que no tiene mayoría estable para poder gobernar España de forma razonable. Censura y persecución a quien ose criticarle. No se veía una cosa así desde Franco. ¿Para qué todo esto? Sus casos de corrupción siguen todos abiertos y la legislatura parece bastante cerrada. Ni socios parlamentarios estables, ni presupuestos asegurados, ni proyecto para la mayoría. Más allá de los fontaneros de Ferraz, le queda
algo a usted más que su proyecto personal? Este es un gobierno del diálogo y del acuerdo. Quedan 3 años de legislatura, hay gobierno para largo. Abandone esa oposición avinagrada y arrime el hombro en el interés de España. Que le veo serio, taciturno, y suele ser usted un ministro pizpireto. Me imagino la noche que pasó ayer trayendo aquí al gran jefe, al amo, y traerle aquí deprisa y corriendo para votar una votación que al final acabaron perdiendo. No me puedo imaginar la noche que ha pasado, señor Bolaños. Quizá por ponerle una pega, no nos ha dicho usted que nos comemos a los gatos y a los perros. Con eso hubiera concluido usted una intervención verdaderamente propia del Partido Popular, del señor Feijóo y de la oposición que ustedes realizan. Pero, señor Bolaños, todo régimen cae, antes o después, y ese que ustedes están construyendo, ya le aseguro yo, que va a caer. España vive un momento dulce y ustedes no lo pueden superar y les quedan 3 años que se le van a hacer muy largos. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Betsy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. O firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento. Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar. Lamentablemente en mi país España ha llegado muy lejos y se debe de parar. Y mi posición es muy clara. En primer lugar, el embajador en Venezuela ha de ser reemplazado. En segundo lugar, el ministro de Asuntos Exteriores español ha de presentar su dimisión. Y en tercer lugar, el presidente del Gobierno de España ha de dar explicaciones inmediatas y asumir que España no es equidistante entre la civilización y la extorsión y no es equidistante entre la democracia y la dictadura. No puede ser equidistante ni colaborador. Insisto, España no tiene absolutamente nada que ver con ningún tipo de negociación, con ningún tipo de documento que haya podido haber entre Edmundo González y el gobierno de Venezuela. El llamado Plan de Moncloa de Regeneración Democrática para legislar también a los medios de comunicación, la minoría parlamentaria del gobierno y Venezuela, y las presuntas implicaciones del Ejecutivo en las coacciones a Edmundo González. De la intrahistoria de todo ello seguiremos hablando la próxima semana. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.